Hola a todos, muchas gracias por seguir aquí acompañándonos. A nombre de NetMentora les doy la más cordial bienvenida a todos a este panel de conversación. Esperamos resolver todas sus dudas. Como que les estuvo diciendo Antonella durante la jornada, vamos a ir agarrando las preguntas que fueron haciendo en el QR y si van teniendo alguna otra, ideal que las vayan mandando. Y yo saludo nuevamente a todos los ponentes y vamos a partir por Gerardo, de Banca Ética. ¿Cuáles son las tasas que se aplican? ¿Son menos que en la industria tradicional de financiamiento, la banca tradicional? Bueno, gracias por tu pregunta. El tema de la banca ética no tiene que ver con la tasa de interés que sea más baja o más alta que la banca convencional, comercial. Es decir, nosotros somos competitivos en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, pero la sustancia de lo que es banca ética tiene que ver con el acompañamiento de los procesos, el trabajo de estructuración a la medida de los créditos, de manera tal de no generar cuotas cuando no hay ingresos y por lo tanto no hay ningún crédito igual al otro en la banca ética. Y la tasa de interés tiene que ver un poco con el valor que se le da al trabajo que hay detrás. O sea, tampoco es que sean criterios absolutamente fijos, inamovibles, porque cuando nos encontramos con soluciones muy interesantes de desafíos estructurales, podemos negociar con nuestros propios inversionistas la posibilidad de tasas más bajas. Hay un trabajo que se hace, por lo tanto, no una respuesta sí o no, o es más baja o es más alta, sino que va a depender mucho de la solución generada. Tenemos una suerte de lo que le llamamos matriz de complejidad-calidad, que a una mayor complejidad del problema y a una mejor calidad de la respuesta a ese desafío, nosotros podemos generar tasas que son menores porque lo hemos trabajado con nuestra fuente de fondeo, que son los propios inversionistas, nuestros fondos de inversión y los family office con que trabajamos. Perfecto, muchísimas gracias. Eso es que funciona. Lo repito todo en orden. Sí, no, no. ¿En serio? Sí. No. Gracias, Sí. Gerardo. Sí. Vamos a seguir con Pedro. Y la pregunta que más se repitió fue, ¿hasta qué punto se puede bootstrapear? ¿Cuándo debiéramos tomar la decisión de escalar? ¿Y cuánto se demora más o menos en generar retorno para los dueños, en el fondo para los socios? Interesante. Parece que se han cambiado. Este está prendido. Si lo apago acá o no, no. Está conectado de allá. Bueno. ¿Ahí sí? Dale, bacán. O sea, súper interesante pregunta en general. Chuta. Yo creo que si quieren, o sea, voy a partir al revés. Yo creo que todo depende finalmente de la perspectiva que tengan ustedes de su negocio y de lo que quieran lograr con él. Es decir, para mí es totalmente factible y una respuesta totalmente bacán. Si es que ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser el dueño de mi negocio por siempre. Quiero que crezca a una tasa respetable, pero no necesariamente una tasa tan alta como una startup quizás. Y quiero mantener la tranquilidad y vivir finalmente bajo mis propias reglas. Totalmente válido y de hecho hasta se pueden ahorrar una que otra cana. Para mí finalmente es más una decisión de vida, más que una decisión de, oh, voy a levantar o no voy a levantar. Depende de cómo quieras vivir. Si quieres levantar capital, tienes que saber que finalmente ese inversionista, tal como estaban diciendo acá, espera un retorno. Y ese retorno finalmente se da con valorización tras valorización, es decir, ronda tras ronda. Entonces te metiste en un camino sin retorno. ¿Quieres finalmente hacer que la valorización de ese inversionista valga más? Bueno, levanta una ronda nueva a una valorización mayor y ese inversionista va a tener un retorno no realizado mayor. O finalmente vende la empresa, o sea, vas a tener que hacer crecer la empresa para que ese fondo de inversión tenga una salida posterior en una nueva ronda de inversión para que lo compren su participación o vender la participación total de la empresa en algún futuro, pero ese inversionista te va a molestar finalmente para que vendas, porque a eso te comprometiste con él. Ahora, ¿hasta dónde se puede llegar bootstrapeando? Chuta, básicamente hasta donde quieras. Y los ejemplos están ahí sobre la mesa. MailChimp
el ejemplo que di, llegó a 10 millones a 10 billones de dólares de valorización. Rocktrack en este momento vende 14.6 millones al año, el año pasado, hoy día ya estamos superior y seguimos bootstrapeando. Entonces, no hay límite. Básicamente es tu decisión de qué quieres lograr. Quiero lograr una empresa de cientos de millones lo más rápido posible y eventualmente venderla. Es tu camino de Venture Capital quizás. Pero si quieres una empresa un poco más tranquila bajo tus reglas, quizás que es el camino del bootstrapping y la tranquilidad está por ahí nomás, porque el estrés financiero y el estrés administrativo también te comen. Entonces, su decisión. Seguimos con Marichu. Presentaste varios capitales, pero la gente tiene dudas con respecto a si tienen algún departamento de ayuda para ver a qué fondo deben postular, cómo hacerlo y si estas postulaciones están abiertas durante todo el año o hay procesos. Uy, ahora esto no fue. Ahí sí, ya. Varias preguntas ahí en una. Lo primero es contarles que todos los llamados a postular a cada uno de estos programas antiguamente eran ventanilla abierta, vale decir que estaban abiertos constantemente y bastaba que se acercaran a la institución. Eso ahora cambió y por lo tanto los llamados a cada una de estas convocatorias por programa se establecen en ciertas fechas y temporalidades durante el año, pero de manera rotativa. ¿Eso qué quiere decir? Con cada uno de estos programas que yo les mencionaba, tienen una fecha de apertura y una fecha de cierre que más o menos duran 4 semanas, un mes, más o menos cada una de ellas en que está abierta. Durante el año, con cada uno de estos programas hay aproximadamente 3 convocatorias durante todo el año que van siendo rotativas durante este tiempo y por lo tanto ahí la invitación es que ustedes primero revisen cada uno de estos programas, luego en la misma página web de la institución pueden ver los calendarios de cuando estos programas están abiertos, porque el objetivo es que los puedan revisar previo para que cuando abra, que dura este mes que yo les digo, puedan dedicarse a postular propiamente tal y idealmente poder haber aclarado todas las consultas de manera previa. No obstante, igual durante el periodo de convocatoria siempre hay instancias de webinar, cápsulas, conversatorios, etcétera, para aclarar alguna duda que les quede puntualmente, ¿ya? Eso por una parte. Respecto a este departamento de ayuda, por así decirlo, para postular, la verdad es que, a ver, sí y no. Como departamento propiamente tal no existe, porque para ser bien honesta, no existe la capacidad dentro del equipo de responder de manera personalizada a cada uno de los proyectos. Para que se hagan una idea, solo con una convocatoria postulan alrededor de 4.500 proyectos. Es el pic que hemos llegado con cada uno de ellos. Entonces, multipliquen ese volumen por cada una de las convocatorias, por cada uno de los programas. No existe la capacidad para poder hacer un acompañamiento y una asesoría uno a uno. No obstante, buscamos las formas y los mecanismos de poder acompañar este proceso y las dudas a través de los distintos equipos regionales en todas las direcciones regionales que tiene Corfo, donde existe un equipo de ejecutivo y que de acuerdo a disponibilidad eventualmente pudieran consultar algunas dudas. Tratamos de cada vez más ser lo más simples en contar cada uno de estos programas. Esta misma instancia ya es un espacio de difusión donde se puede conocer las generalidades para que puedan después conocer cada uno de los programas y como les decía también, en cada uno de estos llamados, tanto de manera previa y durante las convocatorias, generamos múltiples instancias de conversación, de webinar, de instancias grabadas, de cápsulas autoexplicativas, de videos previamente grabados de cómo llenar, por ejemplo, los formularios, etcétera, en los cuales puedan acceder, cosa de en masa poder aclarar la mayor cantidad de preguntas y cosa que a pesar de eso, si aún persiste alguna pregunta en específico, puedan canalizarla de manera precisa y puntual, pero no desde la revisión completa, por así decirlo, de cada uno de los programas. Entonces es como una guía de cómo abordarlo de manera muy, muy genérica. Muchas gracias. Después nos pasamos a Cristian. ¿Cómo llego al ángel correcto? Bueno, yo creo que el camino para llegar al ángel correcto es primero tratar de identificar el tipo de negocio que tengo yo,
cuáles son las necesidades que tengo hoy día en mi negocio. Necesito quizás a alguien que me apoye desde el punto de vista comercial, quizás tengo alguna falencia en el ámbito financiero, etcétera. Creo que es súper importante que cada uno de ustedes pueda entender dónde están fallando y cuál es el tipo de apoyo que requieren. Y en base a eso, evidentemente, poder hacer un research sobre los ángeles que están disponibles a nivel nacional. Nosotros, por lo menos en Chile Global Angels, dentro de nuestra página web, tenemos una breve reseña de quiénes son nuestros ángeles, a qué se dedican, cuál es su experiencia, cuál es su track record, probablemente también cuáles son algunas de las empresas en las que han invertido. Entonces, yo les daría ese consejo, traten de entenderlo, de ver en qué ambientes se mueven, en qué otras empresas evidentemente han generado inversiones para ver si tiene un fit o no tiene un fit con lo que estoy haciendo yo hoy en día. Muchas gracias. Para Datneo, la pregunta es la siguiente. ¿A cuántos años es conveniente armar el flujo de caja proyectado, ya que fue algo en lo que hiciste harto énfasis al final? Sí. Es que el flujo de caja proyectado en un Excel y pueden poner cualquier cosa y va a ser eso, la verdad. A ver, ¿qué es lo que pasa? El flujo de caja lo que te dice, te muestra cómo piensa el emprendedor. El flujo de caja, el Excel, realmente es eso lo que nosotros leemos, es una interpretación más que los números, si va a vender o cómo va a vender. Es una foto que uno puede sacar de cuál es la expectativa que tiene el emprendedor. Nosotros sabemos que eso no se va a cumplir, o sea, y lo pedimos. Y si no viene, se lo exigimos. Pero porque en el fondo es una forma de meterse en la cabeza del emprendedor para entender qué es lo que él está viendo de su negocio en el largo plazo. A ver, si hay una cosa que a mí en lo personal no me gusta, y les digo de verdad que es cuando llegan y me dicen, y esto es algo pesimista. Chucha, yo no quiero ver cosas pesimistas, o sea, muéstrame la verdad, qué es lo que tú estás viendo. Yo quiero entender qué es lo que tú efectivamente estás viendo. 5 años, más o menos. No tenía idea qué es lo que va a pasar en 6 meses, pero 5 años te muestra un poco cómo está pensando el emprendedor de aquí a 5 años. Muchas gracias. Y para Federico, la pregunta es, ¿a qué atribuyen el boom que tuvieron en 2021 considerando que hubo una baja en financiamiento de VC? Buena pregunta. Solo para complementar lo que decía el SEA, el flujo de caja es una declaración de intención, en lo que ustedes esperan respecto a su negocio. Háganlo. Yo diría que el 80% de los inversionistas que invierten a través de Brota no miran el documento. Les gusta que esté, por si hay algún compuchento que quiera mirarlo, pero a nadie le importa. Si tú valís 1, 2, 3, es más bien un arte que una ciencia, porque es pura futurología. Bueno. Así que no gaste mucho tiempo. Háganlo tratando de entender qué valor podrían tener en base a ese flujo de caja, pero para entender también cuánto estáis declarando que vais a vender en el año 5. Nosotros nos llegan gallos que nos dicen, o emprendedores que nos dicen, no, yo al año 5, según este flujo, voy a estar vendiendo 50 millones de dólares. Ya, ¿y tú te la creí? No. Y el Excel aguanta cualquier cosa, entonces no se autoconvencen por el Excel, si es mucho más importante entender el viaje. Tú tenés que multiplicar a ese inversionista al que vaya a invitar en tu siguiente ronda, tenés que multiplicarle al menos 10 veces la plata en 5 años. Y al siguiente también tenés que multiplicársela 10 veces, entonces se va sumando esa cuestión. ¿No? Y para ir a la pregunta, a ver, el 2021 al ecosistema le fue bien, creo que el 2022 al ecosistema le fue peor que el 2021, mejor que el 2020 y mejor que de ahí para atrás. Ya fue como el segundo mejor año en la historia. Este año ya estamos cayéndonos de vuelta a volúmenes 2019 o previo, así que está mala la cosa en realidad. Nosotros, por suerte, este año ya llevamos 2 rondas por 1.800 millones. Pero para responder la pregunta, creo que lo que tiene el crowdfunding es que le permite a las personas comunes y corrientes que no tienen otras formas de resguardo, porque no son los grandes inversionistas que se pueden ir con su plata a abrir una cuenta en dólares o invertir afuera,
¿ya? Y yo creo que también tiene ese llamado al tema del impacto, donde las personas igual quieren ser parte de esas cosas. Independiente si está buena o no la cosa, si está bueno o no el mercado, como que tú querías apostar por ese emprendedor que igual, incluso contra la corriente, está remando por sacar adelante algo que tiene impacto positivo, ¿ya? El año pasado lo que pasó fue que el 2021 el número de inversionistas promedio por ronda fue cercano a 80 inversionistas por ronda. El año pasado, que la ronda promedio fue 800 palos en vez de 500 en relación al 2021, el número de inversionistas pasó a ser como 150 inversionistas en promedio por ronda, ¿ya? Entonces tuvimos que apelar mucho más al crowd, a la gente de 500 lucas para financiar esos proyectos, ¿ya? Así que va un poco por ahí, va un poco por esta constancia, por llevar 10 años. Yo creo que eso le da cierta confianza y cierta credibilidad a la plataforma, a la metodología, etc. Y lo que creo que es muy bacán para ustedes, tanto emprendedores como potenciales inversionistas, es que los 65 casos de éxito están disponibles para que ustedes los vean. ¿Qué presentó el emprendedor? ¿Qué le preguntaron los inversionistas? ¿Qué contó en el pitch? ¿Qué subió de flujo de caja? Eso en el diario respecto a la noticia de la última startup que levantó 40 millones de dólares, no tenemos idea, ni qué dijo, ni qué le preguntaron, ni nada. Entonces, métanse, porque hay 65 casos de éxito de los cuales pueden aprender mucho. Muchas gracias. Y en honor al tiempo vamos a ir cerrando, y para cerrar nos gustaría hacer una última pregunta, es la misma para todos, ojalá hacerlo lo más acotado posible, 30 segundos máximo. ¿Cuál es el consejo que le darían a las personas que están en este momento buscando financiamiento? Consejo, bueno, mirar qué es lo que quieren hacer, cuál es el propósito que están buscando en profundidad, y ahí ver, hay distintas alternativas, como ustedes ven, cuál es lo que quiero yo o cómo puedo empezar, qué es lo que proyecto hacia adelante. O sea, eso, a partir de mi propósito, qué es lo que busco, qué es lo que necesito. ¿Necesito socios? No, puedo hacerlo solo, bien, puedo hacerlo con inversionistas ángeles, buscar levantamiento, o sea, abrirse a todas las posibilidades que hay. Y obviamente hay cosas que se pueden hacer en un inicio, otras que no, pero que han visto un abanico bien relevante de posibilidades, opciones públicas, digamos, que levantan la posibilidad de ir adelante con un proyecto es tremendamente importante. Entonces, la combinación de elementos también para nosotros es muy valorado cuando hay combinación de fuentes de financiamiento. En mi caso, muy parecido, pero dicho de una manera distinta. Me suele pasar que muchas veces me preguntan cómo puedo adaptar mi proyecto para que calce en X o X fondo. Yo diría que eso es lo que no tienen que hacer. Al contrario, ustedes tienen que tener súper claro, que por eso decía que va muy de la línea con lo que comentaban, lo que quieren hacer en el estatus en el que están actualmente, a qué esperan alcanzar, cuál es su objetivo, en qué minuto están hoy en términos de los distintos indicadores que conversábamos aquí en más de alguna vez, y sobre eso ver a la inversa qué programa de estas múltiples alternativas, no tan solo de los fondos públicos, inclusive no tan solo de los fondos públicos exclusivamente de Corfo. Nosotros somos una de las instituciones que pone a disposición este tipo de financiamiento, pero también la hay en otros, y por lo tanto vean en base a eso cómo su proyecto en el fondo puede cumplir con alguno de estos objetivos buscados a través de los proyectos, y en base a eso determinar cuál es el más idóneo para que ustedes puedan postular. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo o por qué? A ver, lo primero, tener claro para qué están levantando plata y si realmente la necesitan. No siempre se necesita levantar plata, no siempre es el momento correcto. No levanten plata si es para sobrevivir, o sea, es el peor de los escenarios. O sea, si van a levantar plata, que sea porque efectivamente la necesitan, y no salgan a buscar financiamiento a lo loco, a buscar a cualquiera. O sea, el emprendedor se puede parar de igual a igual con cualquier inversionista, ¿sí? No es menos. Pasa mucho que se paran como
Es como que, el que tiene plata y yo estoy acá. No, o sea, son iguales, cada uno tiene su potencialidad. El emprendedor tiene que tener la capacidad de poder elegir a un buen inversionista. No hay, todo lo malo que se ha dicho es porque se elige un mal inversionista. Tómense el tiempo. Si levanten plata porque la necesitan y de alguien que les puede aportar mucho más que capital, no solamente plata. El capital es una parte de eso. Todo el upside viene por todos los otros elementos complementarios. Entonces, no sé si se entendió, pero... Se entendió. Gracias. ¿Fede? Oye, yo le decía un poco al principio, determinen un poco el viaje que quieren tener, no hay buenos o malos viajes, hay solo distintos viajes. Y el auto no anda más rápido porque tiene más benzina, ¿no? Y eso hace relación a lo que decía el SEA. Sepan en qué se van a gastar la plata. Nosotros dicen, no, es que te juro que si hago marketing voy a vender más. Puta, yo he visto tantas personas quemar plata, bueno, a lo loco que no sirve para nada, ¿cachai? Entonces, hagan pequeños experimentos, recopilen evidencia en torno a su experimento. Oye, mira, hice esta campaña, tuve tal o cual resultado, yo creo que si puedo hacer tal o cuales cambios, para eso necesito plata, ¿no? El auto no anda más rápido porque tiene más benzina. No anda. Yo puedo ponerle el pie al acelerador a fondo a mi auto y no pasa de 150 kilómetros por hora. No anda más rápido, anda más lejos. Que un buen viaje para usted, para sobrevivir, pero un pésimo viaje para el inversionista, ¿no? Y para qué decir, por el resto de los consejos, 100% de acuerdo. Elijan bien el momento, elijan bien al inversionista, ¿no? Prepárense para ese proceso. Nada peor que me dicen, no, es que yo no soy ingeniero, entonces no sé hacer un flujo de caja. Bueno, decidió ser emprendedor, San Google y San ChatGPT, bueno, les ayudarán a descubrir el camino. Gracias. Bueno, yo creo que es un poco difícil encontrar consejos que no se hayan dado ya en esta mesa. Pero yo creo que evidentemente me quedo con un par de cosas. Entiendan qué es lo que quieren hacer de su negocio. Es súper válido que quieran que se desarrolle como una startup, que ojalá tenga un crecimiento exponencial, que se valorice en miles de millones de dólares y que la quieran vender, ¿cierto?, para ir a vivirse a Hawái. Y también es súper válido que quieran en el fondo desarrollar un negocio un poco más tradicional, que quieran quizás heredar ese negocio a su hijo o qué sé yo. Y evidentemente cada uno de esos casos tiene fuentes de financiamiento distintas. Para algunos te va a servir la deuda tradicional, para otras las inversión ángeles, para otras el venture debt, no lo sé. Entonces, un poco lo que han dicho, entiendan cuál es el camino que quieren hacer de su negocio, a dónde quieren llegar finalmente con eso. Y yo creo que otro consejo tiene que ver con no tengan miedo de repente a asumir que el emprendimiento fracasó y no busquen financiamiento para seguir en el fondo alimentando la rueda y seguir operando y estar al 3 y al 4, sino sean capaces de decir, esto ya fue, quizás tengo que cerrar esto, iniciar un nuevo emprendimiento, empezar de cero, buscar fuentes de financiamiento limpias, etc. Porque si no, si se meten en esta rueda de ir a buscar financiamiento solamente para, en el fondo, extender el runway y no seguir creciendo, probablemente se van a meter en problemas, van a tener, en el fondo, a sus directores poco contentos, van a tener a sus accionistas poco contentos y finalmente va a ser un problema para todos. Yo tengo dos consejos. El primero tiene que ver con, si es que van a levantar capital, ojalá construyan algo que sea realmente extraordinario, independiente de la industria en la que estén, independiente de si es que es algo totalmente innovador o algo absolutamente tradicional. Y yo entiendo las reglas del Venture Capital, vengo de ahí, entiendo las reglas de los fondos, pero creo que construir algo extraordinario y efectivamente mostrar crecimiento en eso es muy superior a cualquier regla que un fondo les pueda poner o a cualquier consejo sobre, por ejemplo, necesitas tener un CTO, si no nadie te va a invertir, eres un solo founder, tienes que conseguir un equipo, estás en una industria tradicional, tienes que innovar, si no tienes tecnología, pucha, no lo vas a lograr. Yo creo que tener esos consejos que efectivamente, como les digo, vengo de ahí, entiendo las reglas, no aplican cuando tienes algo realmente extraordinario. Es decir, nosotros venimos de una empresa hiper mega tradicional.
es mover cajas de un punto A a un punto B. Somos un solo founder, es decir, Eduardo, mi socio, partió esto solito. Hasta hace poco tenemos tecnología, recién estamos digitalizando algunas cosas, pero el crecimiento es innegable. Eso no quiere decir que los fondos van a torcer su mano y van a torcer su tesis y van a invertir en ti. No, eso no va a pasar, ellos tienen una tesis de inversión, pero te van a tocar la puerta a otros. Entonces, en verdad, preocúpate de crecer bien, de crear algo realmente que añada valor y que crezca lo más rápido posible. Ese para mí es el primer consejo. Y el segundo, tengan una buena historia. A todos nos gustan las buenas historias, sean en películas, en series, en la vida real, y a los fondos de inversión, inversionistas ángeles o a cualquier tipo de inversionistas les encantan las buenas historias. Que un fundador tenga sus porrazos y que sepa armar elocuentemente una historia finalmente del por qué está haciendo lo que hace y no otra cosa, y el por qué quiere levantar capital y qué es lo que quiere hacer con eso, eso es una historia. Si la arman bien y tiene sentido y es verídica, creo que efectivamente es algo extremadamente potente a la hora de levantar capital. Eso. Les quiero agradecer a los 6 por sus consejos, por responder las dudas que tenía el panel y le pido nuevamente un tremendo aplauso a estos tremendos expositores. Oiga, les pido que se paren para sacarle una última foto a los exponentes. Yo te leo. ¿Qué?